Bueno, queridos colegas, quiero aportar mm, estos elementos astrológicos que voy a mencionar, un poco como para tratar de aclarar algunos conceptos que se están virtiendo en Internet sobre la falsedad de los regentes planetarios por un colega que, que tiene pues publicaciones en cuanto a este aspecto y a otros más. Lo hago solamente por contrastar y aportar que no haya pues opiniones muy ligeras en cuanto a algunos conceptos de la astrología tradicional y científica, porque esto confunde al gremio astrológico y a los estudiantes principalmente. Si el colega al cual no quiero aludir, simplemente por consideración, espero pues que cuando se viertan conceptos se aporten algunos trabajos de investigación, pero que tengan sustentos, un sustento sólido, racional, para poder invalidar supuestamente una teoría o para poder validar un concepto. Y me quiero referir específicamente a dos aspectos básicos. Primero, cuando se habla sobre las direcciones versus los tránsitos y trata pues de invalidar lo uno con respecto a lo otro. Creo que de fondo no se tiene, o el colega no tiene el concepto claro de lo que son las predicciones, porque no se puede hacer un enfrentamiento entre direcciones versus tránsitos, porque no son dos sistemas al mismo nivel en la que uno da ciertos acercamientos en el pronóstico y el otro da otros. Desde ahí esto tiene pues un sentido muy vago, porque el sistema de tránsitos está condicionado al sistema de direcciones. El sistema de tránsitos está condicionado a una revolución solar, a una revolución lunar. Es decir, hay que ver el conjunto holístico de la visión astrológica, donde un sistema está incluido en otro, así como en un reloj tenemos el horario, el minutero y el segundero. Pues no podemos decir y enfrentar que el segundero va a dar situaciones claras de un pronóstico y va a rivalizar versus con el horario. No ese es el sentido. Entonces, si desde ahí está aportando, incluso con ejemplos prácticos, para invalidar uno y validar el otro, pues creo que está fuera de contexto. Entonces, me parece que mi colega pues tiene que ahondar un poco más, porque a pesar que él menciona que tiene muchísimos años de práctica, ha cotejado infinidad de horóscopos y predicciones, pues parece que ahí es insuficiente, porque el concepto mismo que está virtiendo pues no es muy coherente. El que habla también tiene más de 35 a 40 años de ejercer la astrología ancestral y científica. Tengo una infinidad de trabajos que he validado en cuanto a lo que son las direcciones, en cuanto a lo que son las cartas astrológicas y su interpretación. He hecho algunas investigaciones al respecto y también tengo mucha experiencia en lo que es el uso de la rectificación de las cartas astrales y sus criterios. Por lo tanto, no solamente mi experiencia y el contacto con la astrología me ampara en lo que estoy mencionando. Por otro lado, también mi colega en uno de sus videos menciona pues con mucho honor y mucho calor a Maureen de Villefranche,
como uno de los puntos históricos y como un personaje importante en su carrera astrológica. Sin embargo, si bien lo emula con algunos elementos que he escuchado en su video, sin embargo, él va contra las leyes de la interpretación que él mismo, el genial maestro Marín de Villefranche, aportó a la astrología como un genio de la astrología. Y él viene pues con algunos adjetivos muy fuertes, como que el uso de los regentes es absolutamente fantasioso, que esto no puede ser, que en base a su práctica esto simplemente cae en una fantasía, etcétera, etcétera. Creo que el ardor, la pasión que tiene para invalidar algo que a él mismo desconoce, puesto que si hubiese profundizado en las teorías de las determinaciones locales del gran maestro Marín de Villefranche, pues no estaría diciendo esto. Y tampoco estaría emulando y aplaudiendo a quien, según él, ha sido su principal guía o también su benefactor en la parte astrológica, Marín de Villefranche, puesto que él mismo en diferentes leyes, como por ejemplo la ley 22, la ley 23, la ley 28, la ley 31, la ley 52, la ley 32, la ley 33, la ley 49. Y solo para mencionar la ley 31 del maestro Marín de Villefranche, y esto para que todos lo sepan, aquellos que estudian la astrología seriamente, él dice: cuando una casa astrológica presentada no está ocupada por ningún planeta, se juzga de la realización o no y de la cualidad de las cosas significadas esencialmente por esta casa según la naturaleza y el estado de su señor. Por lo tanto, mi colega, que está invalidando absolutamente, como él dice, en que uno no tienen función los regentes, pues está yendo con una de las leyes fundamentales de Marín de Villefranche, al cual él mismo emula. Y aquella ley que dice, en la ley 22, que todo planeta opera siempre conjuntamente con el signo zodiacal en el cual él se encuentra, también la está tirando por los suelos. Entonces quiere decir que cuando él utiliza las direcciones para invalidar las regencias, pues está partiendo de una base inconsistente. Está tomando los planetas como significadores universales, donde un Venus que tiene que ver con la parte afectiva, no interesa en qué signo esté ni en qué casa esté, siempre va a ser la parte afectiva, y eso no puede ser, porque estaría yendo contra la ley 22, por ejemplo. Estaría yendo contra la ley 23, donde dice que todo signo zodiacal opera siempre bajo la dependencia de la naturaleza y el estado cósmico de su señor, pero no siempre en razón de la determinación local de éste. O sea, Marín está enfocando generalmente en su teoría de las determinaciones locales en la determinación particular de un planeta y no la universal. Sin embargo, mi colega está reforzando que debe usarse la significación universal. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que hay una contradicción en su propia formación, puesto que si Marte está por presencia en la casa séptima, pues tiene que indicarme los significados de Marte en el signo en que se encuentra, me va a dar un estado celeste, y la posición en la casa que se encuentra, pues me va a dar la posición terrestre, y yo tengo que sacar la información de ese Marte en el signo en que se encuentra y en la casa que está. O sea, tengo que dirigir la interpretación simbólica de Marte en el signo que se encuentre según la ley 22 y dirigirlo hacia el sector que se encuentra. Por lo tanto, Marte en la séptima casa va a indicar los asuntos que tienen que ver con la cónyuge, con los compromisos, con las asociaciones, etc. De igual manera, ese Venus universalmente significa los afectos. Y esto en varias partes el gran Marín de Villefranche llega pues concluyentemente a decir de que es un error garrafal el solo tomar la significación universal de un planeta. Si no, refiéranse a la teoría de las determinaciones locales,
del maestro Morin de Villefranche, para que ustedes vean cómo este colega pues está hablando a veces cosas insustanciales y está confundiendo a los estudiantes de astrología. Entonces yo apelo pues un poco a su prudencia, si en caso él persiste pues en su visión sesgada. Creo que mejor hay que ser prudente y no emular a un gran maestro de la astrología, y por un lado, y por otro lado, invalidar sus propias leyes, como lo está haciendo mi colega. De tal manera que en el ejemplo que pone él, en el caso del famoso personaje histórico, es Napoleón, y él ha rectificado y ha llegado a las 10:17, pues voy a tomar solamente esa hora, la cual, según mi experiencia y la rectificación que mi persona ha hecho, no es tanto, no es esa la hora, hay variación en la hora que él menciona, y eso utilizando no solamente direcciones primarias topocéntricas, sino también tránsitos ascensionales topocéntricos, y fundamentalmente la carta pues astrológica cotejando el contraste con los hechos, tanto a nivel de pronóstico como a nivel de la simbología básica. Y solo para decir de que en el caso de Napoleón, usando la hora que menciona mi colega, pues vemos a Urano en el Toro en la casa séptima. Por lo tanto, Urano como significador universal se particulariza asociadamente al signo del Toro en la casa séptima para asuntos de matrimonio. Pero también, según las leyes de Morin de Villefranche, Urano tiene un dispositor, que es Venus, que está en el Cangrejo y está en mal estado celeste. Ese mal estado celeste de Venus, regentando la casa octava y dispositando a Urano, ya me está dando la información de una finalización y un término a nivel de las relaciones de pareja, por lo tanto divorcio. Entonces no me venga a decir de que Venus, en este caso al regir la casa octava, pues no tiene que estar referido a la octava. Sí, la información del término de finalización y muerte de relación está relacionado por disposición a Urano. Aparte de eso, Marte, al ser regente de la casa séptima, estando en el signo de la Virgen y en la 11ª casa, y más aún, este Marte, que es corregente de la 6ª casa y en Virgo, que está en buen estado celeste, pues de todas formas crea implicancias y dificultades en los asuntos de matrimonio. Y más aún, ese Marte que tiene pues una conjunción con Neptuno, regente de la casa quinta, pues los problemas en cuanto a las relaciones de pareja tienen implicancias en los asuntos de la parte generativa, es decir, de la imposibilidad de poder tener hijos, la primera esposa con Napoleón. Pero como ese Marte es separativo de Neptuno, pues esto crea que ya con la segunda, y eso también por Urano, que implica acá una corregencia de la casa cuarta, implica que ya le puede dar hijos la siguiente pareja de Napoleón. Entonces, para interpretar específicamente una carta astral hay que ver todo el conjunto, no solamente estadísticamente, entre comillas, tomar en cuenta un planeta y lucubrar de acuerdo a un simbolismo universal. Hay que tomar en cuenta las leyes de interpretación que el gran Morin ha dado y que son geniales, racionalmente y científicamente comprobables. Yo he aplicado esto mismo a las direcciones, se aplica lo mismo a las direcciones, tanto primarias como a los tránsitos, como a las revoluciones solares y a las revoluciones lunares. Entonces vamos a ver de que tiene una coherencia tan perfecta y sólida que puede darnos pues información clara de un asunto. Entonces yo creo que, bueno, esto simplemente es una opinión que quiero vertir a modo de aclarar un poco a los alumnos que escuchan esto y que pueden confundir. Yo creo que hay que basarse en Morin de Villefranche en cuanto a lo que es las interpretaciones
astrológicas, porque él ha dado 112 leyes para interpretar. Y también para interpretar lo que es las direcciones primarias y los tránsitos. El astrólogo Adolfo Weiss, en su Astrología Racional, es un excelente exégeta de Morin de Villefranche y la aplicación de sus leyes. Yo aconsejo de que se haga un análisis de todo esto y no se hable antojadizamente, por más experiencia que tenga estadística, entre comillas, y confunda pues a todos los que estamos escuchando y aprendiendo, que son los alumnos de los profesores que estamos, de los docentes que hablamos a veces exponiendo. Yo quise hacer esto porque para de alguna manera contrarrestar esa forma absolutista de mencionar de mi colega que los regentes no funcionan y que es algo fantasioso. Creo que